Y ahí yo me acuerdo que sentí todo, güey, así del puta, güey, el rechazo aquí, el rechazo allá, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo carro, no tengo negocio, no tengo nada. Yo soy comediante, yo me dedico a todo lo que tiene que ver con comedia y humor. Y no siempre fue así. Voy a poner, antes de esto yo era Godín Machín. Este soy yo hace como 10 años, güey. Aquí adelantito con mi collar así de costeño, güey, que me había comprado en Tampico unos días antes. Y trabajaba en un call center, güey. O sea, yo era ese güey que todo mundo odia, ¿no? Que tienes que hablarle para... Van a empezar a escuchar cosas porque me salí a la calle y tengo la peor pinche suerte del mundo. Ahora acaba de pasar alguien justo aquí, mírenlo, ahí va. Trabajaba en un call center, güey. O sea, yo estaba tomando llamadas de servicio al cliente, de cobranza, de todo lo que tenía que ver con soporte técnico y todo eso. Parecía, ahí de repente hacía cualquier pendejada para divertirme, porque es un trabajo muy desgastante mentalmente. No es estar cargando cosas, ni bultos, ni mucho menos, pero es una onda bien loca porque el call center es un lugar donde estás constantemente escuchando a la gente quejarse de ti. O sea, todo mundo te odia, güey, de cierto modo, ¿me explico? O sea, si hablas a vender un producto, a veces llamas y la gente está comiendo con sus hijos y tú estás llamando a interrumpir su comida y es una cosa muy, muy desagradable para mucha gente, güey. Bueno, el caso es que yo estaba ahí tomando llamadas y nadie me quería. Esta es una foto de mí valiendo pito un 14 de febrero, güey, en el 2010. Quería salir con mi chava de ese entonces y no pude. Yo trabajaba en este call center. Mi objetivo aquí, o lo que yo había aprendido toda mi vida, era que tienes que para poder, que para tener ahí tu plan de vida y todo, tienes que conseguir el trabajo mejor pagado y cosas así, ¿no? Pero yo no era nada feliz en este call center, o sea, no me estaba absorbiendo. Y aunque yo sí era el chistosillo de mi grupo, era el, hey, acá que salía de payaso de repente a, no sé, sí lo hacía, pero en realidad no estaba muy cómodo. Y había otro factor aquí que me estaba afectando en la vida, que era mi relación personal, que tuve una relación muy tóxica con una chica durante cerca de 8 a 10 años. Y yo trabajé en call centers 11 años. Y esto era muy, muy cabrón para mí porque se te empieza a juntar todo, güey. O sea, el trabajo no está chido y tienes muchísimas métricas en los call centers. Tienes que asegurarte de que tener un tiempo de llamada específico. Entonces era muy triste ese ambiente. Y en la relación era muy tóxica. Teníamos problemas de todo, desde celos, digo, no voy a decir que era culpa de ni uno ni otro. Éramos simplemente un poco inmaduros en ese entonces y yo empecé a vivir con una persona a los 19 años y no estaba preparado para hacerlo y entonces se me empezaron a subir todas las cosas encima, se me empezó a pesar todo y llegó un momento en el que se me juntó todo, absolutamente todo. Era bien feo estar en el call center escuchando que eres una mierda todo el tiempo por los clientes y luego llegar a tu casa y recibir algo muy parecido. Era una relación muy fea. Y hubo un momento que fue cuando todo se me juntó, me corrieron del trabajo. Tuve que vender mi coche, tuve que vender otro, había comprado como un carrito de hot dogs para rentar, para sacar otro ingreso, tuve que venderlo, me quedé sin todo y en ese momento estaba estaba fumando y recuerdo que salió esta chica y fue cuando terminamos, ¿no? O sea, salió, me estoy poniendo nervioso de decirlo, me está causando, perdón, pero salió esta chava, estoy reviviéndolo un poquito. Y entonces salió y me vio en las escaleras, así como desde el segundo piso, medio hacia abajo, ¿no? Y me dice, ya te despertaste. Y se volvió a meter al cuarto. Y ahí yo me acuerdo que sentí todo, güey, así del puta, güey, el rechazo aquí, el rechazo allá, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo carro, no tengo negocio, no tengo nada. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que ya no puedo estar en esta relación, ya no puedo seguir aquí. Terminamos y ella se salió de la casa y a los 2 días me cortaron la luz y me quedé sin comida y me quedé sin cigarros. O sea, ya lo único que me quedaba era mi último cigarro, me senté y para este momento era tan tóxica esta relación que yo me había empezado a alejar de mis amigos. No tenía amigos y para este momento yo tenía 2 años que no le hablaba a mi familia. O sea, yo ya no hablaba con mis hermanas ni con mis papás. Nadie de mi familia sabía qué pedo conmigo. Y yo estaba sentado en el hoyo, güey, así en el hoyo totalmente. Y me cortaron la luz, estaba fumándome mi último cigarro y me acuerdo que le hablé a una de mis hermanas y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás?
Y le digo, pues la verdad es que estoy mal, güey, o sea, no estoy bien, me está llevando la chingada, no tengo luz, no tengo comida, no tengo trabajo, ya no estoy en esta relación, no tengo carro, no tengo nada, güey, o sea, estoy ahorita en el hoyo, güey, totalmente. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, cabrón, ¿por qué no me hablaste antes, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me hablaste antes, güey? Vamos para allá por ti ahorita. Vente, vamos a casa de mis papás y bla, bla, bla. Llegamos a casa de mis papás, cené, hablé con ellos, nos quedamos platicando como hasta las 3 de la mañana todos, güey. Mis hermanas, mis papás y yo nos pusimos al corriente de años de no hablarnos y a partir de ahí hubo un cambio muy cabrón en mi vida. O sea, a partir de ahí entendí que no había salido de ahí por miedo, güey. Tenía un chingo de miedo a encontrar algo mejor a lo que ya conocía, que era una mierda, francamente, pero era lo que conocía y era lo que yo sabía que podía controlar de cierto modo. Y ahí aprendí que no, güey, o sea, que no, si te hundes en tus miedos, güey, vales pito, se te pierde todo, güey. No pasa nada si te vulneras y dices, ¿sabes qué? Estoy mal. Y me di cuenta de eso ahí porque mi familia me recibió con los brazos abiertos, güey, a pesar de que yo había sido el que les dejó de hablar. Yo había sido el cabrón que ya no quería hablar con ellos porque según yo eran malos para mí porque me afectaban en mi relación, que era una mierda mi relación, güey. O sea, entonces estuve un año en la casa de mis papás porque ahí fue cuando yo decidí que quería hacer un cambio y originalmente me quería ir a la Ciudad de México sin dinero, no tenía dinero y dije, me voy a ir a ver qué chingados hago. Y mi papá, me acuerdo que mis papás, mi mamá y mi papá, los dos así enfrente de mí, güey, pinche película donde están los dos de espaldas y yo así de... Y me acuerdo que mi papá me puso la mano en el hombro, me dijo, mira, güey, entiendo que te quieras ir, lo entiendo perfecto, güey. Pero no te vayas así a la nada, güey. O sea, te vas a ir y vas a acabar durmiendo en la calle probablemente porque no tienes ni a dónde llegar. O sea, no hagas eso. Mejor quédate aquí. Quédate un año, no pagues renta. No te preocupes por rentas ni por, o sea, por las mensualidades de la casa, ni por seguro, ni por servicios, ni por comida. Quédate aquí, güey. Hazte un plan. Entiende, fíjate qué quieres hacer. Ponlo en marcha y quédate aquí un año. Y mis papás me tuvieron en su sillón de la sala un año entero. En lo que yo decidí ser comediante, güey, porque aparte la cachetada de mi papá fue, güey, haz algo, haz un plan. Y yo, quiero decir pendejadas por dinero. Y mi papá así como, pues bueno, güey, si eso es lo que quieres, vas, ¿no? Pero sí, sí me ayudó mucho a quitarme esos miedos y avanzar y entender que la idea que yo tenía de vida, de tener el mejor trabajo que paga mejor, no era la manera. O sea, está bien buscar el trabajo que paga mejor, pero es mucho mejor, es 1000 veces mejor buscar el trabajo que te permite vivir el mejor estilo de vida que te puedas imaginar, cabrón. Y eso es lo que logré hacer gracias al apoyo de mi familia y a tener tocar fondo, güey. Eso es lo que me pasó. No digo que todo el mundo tiene que tocar fondo, a mí me pasó así. Pero si alguien que esté viendo esto, güey, tiene esta noción de que no está bien en la vida, güey, dilo abiertamente, güey, acéptalo, entiende que a lo mejor no estás bien, habla con tus familiares, con tus amigos y seguramente podrás encontrar una manera de cambiarlo. Y eso es lo que yo aprendí esa vez. Esa fue mi noche de fuck up, así de me sentía nada y ahora, amigos, no mames, estoy viviendo de una cosa que me apasiona, que me ama, que es la comedia. Estuve un año en la casa de mis papás, empecé a tomé un curso de stand-up en la Ciudad de México. A los 3 meses me regresé a Monterrey a empezar un open mic en un bar donde era un bar, los martes nos daban un espacio y no teníamos escenario, entonces poníamos un proyector con una foto que tenía unos ladrillos y un círculo blanco. Esa es una foto, eso que ven ahí, de un proyector. Y estuve ahí un año y medio dándole a esto que me apasionaba, que era la comedia, querer reírme, güey. Necesitaba reírme después de tanta pinche tragedia en la vida. Y esto me ayudó muchísimo a cambiar mi vida, amigos. No tienen idea. Esto fue hace más o menos 7 años, casi 8 años, en el 2013, en La Charanda, que es un bar allá en Monterrey. Y ahora que hago esto, he hecho de todo. Tengo mi especial de comedia que grabé el año pasado, que es un especial que tengo en YouTube, va ahorita por cerca de 500,000 reproducciones, dura 1 hora 20, es material. Tuvimos 2 funciones con 600 personas que se llenaron, que fueron a ver, a reírse conmigo, güey. Es como yo lo veo. Yo subo al escenario a compartir las cosas que a mí me dan risa y nada, no le tengan miedo al fracaso, vatos.
El fracaso te ayuda un chingo a aprender. Yo aprendí que todo eso que fracasó, ese plan de vida de tener el mejor trabajo y la pareja y la casa y todo eso fracasó, güey. Todo eso fracasó para mí. Se fue a la mierda. Y cuando decidí entenderlo, aceptarlo y seguir adelante, fue cuando logré hacer un cambio, y esta segunda vez tenía un chingo de herramientas de todos los fracasos de la vida pasada que tuve, y ahora vivo de esto y me apasiona, y ya, eso es todo. Ese fue mi Fuck Up Night. Gracias.